Bien, bueno, voy a presentar el tema de bilirragia post-colecistectomía, sobre todo enfocado a lo que es el manejo diagnóstico y terapéutico inicial, sobre todo con un abordaje mínimamente invasivo. Como introducción un poco al tema y limitarnos un poco en lo que va a ser la charla, definimos bilirragia como la salida de bili fuera del árbol biliar, que puede manifestarse en dos formas: por un lado lo que son las colecciones limitadas, y otra forma es la presencia de un coleperitoneo. Es importante destacar lo que es la prevalencia en las series de esta complicación, que va de un 0,2 a un 2% de las colecistectomías, incluso está descrito hasta un 7% de los casos en colecistectomías dificultosas, y si uno toma en cuenta la frecuencia con que se hacen las colecistectomías, una cirugía que es realizada por la enorme mayoría de los cirujanos, vemos que esta complicación es un tema importante al que el cirujano se enfrenta en algún momento. También destacar que muchas veces estos pacientes, hasta en un 21% de los casos, se presentan con elementos de sepsis, y es este elemento infeccioso precoz lo que determina muchas veces la morbimortalidad inicial en estos pacientes, y también determina cuál debe ser nuestro enfoque diagnóstico, la importancia del enfoque diagnóstico precoz y el manejo oportuno en los casos de bilirragia, para disminuir lo que es la morbimortalidad, sobre todo inicial, en estos pacientes. También destacar que los casos que se encuentran con bilirragia posoperatoria, en 81% de los casos se trata de colecistectomías que fueron realizadas de urgencia, y en un 19% de los casos fueron colecistectomías de coordinación. Y cuando se analiza la etiología, es importante evaluar las causas, donde un 80% se producen por fugas a nivel de lo que es el muñón cístico, un 17% englobando lo que son canalículos subvesiculares, que se dividen en lo que son canalículos de Luschka y canalículos subsegmentarios de la superficie del lecho vesicular, y sí, menos de un 3% de los casos, lesiones quirúrgicas de la vía biliar principal. Cuando analizamos particularmente cada una de las etiologías, vamos a ir primero a lo que es las fugas a nivel del muñón cístico, que son la causa más frecuente descrita en la literatura, y donde es importante tomar en cuenta algunas características que puede tener el cístico durante esa colecistectomía inicial y que nos debe poner en atención. Una cosa es lo que es la presencia de un edema importante en el cístico, producto de acompañar un proceso inflamatorio de una colecistitis aguda importante, que puede llevar a, luego de resuelto el caso de la colecistectomía, resuelta la colecistitis, la disminución de ese edema a nivel del cístico clipado puede llevar a la caída de ese clip y a la presencia de bilirragia. También, como es el caso del video, que fue un paciente asistido por nuestro equipo, que había sido una colecistectomía laparoscópica inicial con un importante componente gangrenoso, ¿sí? Y que en el postoperatorio se presentó con elementos de peritonitis. Fuimos a la red laparoscopía y lo que encontramos fue un proceso necrótico a nivel del cístico. También es importante esos casos de císticos de cierre dificultosos, císticos gruesos, donde es necesario muchas veces dar un punto o hacer un surgé para hacer un correcto cierre del cístico. Son elementos que debemos tener en cuenta, y evaluar lo importante que puede ser en esos casos la realización de una colangiografía intraoperatoria, porque como se describe en la literatura, muchas veces el determinante para la aparición de esa bilirragia en el postoperatorio es la presencia de una hipertensión biliar con una vía biliar principal ocupada, que se encuentra hasta en un 30% de los casos de bilirragia, se encuentran litiasis coledociana asociadas como determinantes de esa hipertensión. En cuanto a lo que son los canalículos subvesiculares, para esto hay varias clasificaciones en la literatura, realmente hay varias definiciones de lo que realmente son los canalículos de Luschka, lo que los definen como canalículos subsegmentarios subvesiculares, pero la realidad es que son canalículos
a nivel de la superficie del lecho vesicular, que tienen un calibre realmente muy pequeño, 1 o 2 milímetros, que muchas veces, como es el caso de los canalículos de Luschka, el gasto biliar que tienen es muy escaso. A veces incluso la presión del neumoperitoneo puede hacer que cuando uno no se dé cuenta durante la cirugía, durante la colecistectomía inicial, no haya una fuga importante de bilis, y sí pueden ser causa de bilirragia en el postoperatorio, como en el video que estamos viendo, ¿sí? Donde se ve un pequeño canalículo a nivel de la superficie del lecho, en el lecho vesicular, realmente de muy pequeño tamaño, pero que causó una bilirragia importante en el postoperatorio. En cuanto a lo que son las lesiones de vía biliar principal, bueno, por suerte son causa de bilirragia, pero en un bajo porcentaje de los casos. Y acá es interesante esta publicación, que si bien es una carta al editor, plantea un tema hasta conceptual de debate, que plantea si siempre una bilirragia post-colecistectomía es sinónimo de lesión quirúrgica de la vía biliar, o si se debe hacer una reclasificación de la misma. Bueno, si nosotros analizamos la clasificación de Strasberg de lesiones de vía biliar, vemos que sí, que el 90% de los casos, de las causas de bilirragia, son lesiones de Strasberg tipo A por fugas a nivel del cístico o fugas a nivel de los canalículos subvesiculares. Es un tema que es interesante el debate en ese sentido. Nosotros vamos a desarrollar un poco el tema de la bilirragia, tomando en cuenta varios aspectos. Por un lado, lo que es la sospecha de bilirragia y cómo sería el manejo diagnóstico, cuál sería el manejo diagnóstico, las opciones de manejo diagnóstico inicial. Vamos a ver un poco lo que es la importancia de contar con un estudio anatómico y brevemente evaluar las posibilidades del manejo definitivo. Cuando analizamos lo que es los pacientes en el postoperatorio de colecistectomía con sospecha de bilirragia postoperatoria, vemos que la presentación clínica es muy variable. Los síntomas descritos en la literatura son muy inespecíficos, que puede ir desde un dolor sumamente inespecífico abdominal, ictericia, elementos infecciosos, fiebre, o elementos de irritación peritoneal, aunque también es importante destacar que muchas veces la bilis no es un gran irritante de la serosa peritoneal, y a veces pacientes que se presentan con cole peritoneo realmente tienen pocos elementos de irritación peritoneal clínica. Después tenemos lo que es la imagenología, sobre todo lo que es la tomografía y el valor que tienen estos pacientes en diferenciar si se trata de una colección, ¿sí? Qué características tiene, la topografía que tiene, la posibilidad de tener una ventana para punción de la misma, o si por el contrario se presenta como líquido libre intraabdominal. También es destacar que muchas veces la tomografía puede diferenciar por la densidad del líquido, informar si se trata de contenido de bilis. Y lo otro que también puede suceder como forma de diagnóstico es la presencia de un gasto bilioso por un drenaje subhepático colocado en la colecistectomía inicial. Cuando analizamos las opciones de manejo inicial de la bilirragia, podemos contar y destacamos lo que es el manejo mínimamente invasivo, que puede ser por un abordaje laparoscópico, una relaparoscopía, fundamentalmente para tratar ese cole-peritoneo y también realizar el drenaje correcto de la bilis. También, como vamos a ver después, la laparoscopía tiene la eventualidad de poder realizar el tratamiento integral de la etiología, incluso también, y destacar también lo que es el drenaje percutáneo, ¿sí? Que puede ser por guía ecográfica, ¿sí? O por guía tomográfica. Algunos aspectos de lo que es del drenaje percutáneo, obviamente que es una opción para el manejo de la infección, ¿sí? También tiene como ventaja que, como dijimos, algunos de estos pacientes se presentan con sepsis, son pacientes que están en CTI. El drenaje percutáneo nos permite drenar la colección, muchas veces con anestesia local, al lado de la cama del paciente, guiado por ecografía,
¿sí? Es una opción, ni que hablar, como contemporizador hasta lo que es la resolución definitiva, ¿sí? En los casos, como vemos, de lo que puede ser una lesión grave de vía biliar principal. También tiene la posibilidad, en algunos casos, de hacer una fistulografía a través del trayecto. Esto no se puede realizar, no es para hacer en todos los casos, pero esta eventualidad existe también. Y también es de destacar que en un porcentaje variable de los casos es el único gesto terapéutico que el paciente necesita, ¿sí? Y esto varía un poco los porcentajes de acuerdo a las publicaciones y sobre todo también de acuerdo a las etiologías planteadas, pero hay estudios que plantean un 90% de éxito con el drenaje percutáneo de las colecciones, excluidos los casos de lesiones de vía biliar principal. Y bueno, lo otro también importante es que es un procedimiento que puede realizarse en conjunto con la endoscopía, con la RCP, en los casos sobre todo que se asocie litiasis de la vía biliar principal. En cuanto a la laparoscopía, que también es un abordaje, una opción de abordaje inicial en estos casos, hay un tema importante que, de ser posible, no solo trata y hace el autoilet peritoneal en los casos de coleperitoneo, ¿sí? Sino que en determinados casos, ¿sí? Como en el video que estamos viendo, donde fue fácilmente accesible a lo que es el pedículo, pudimos identificar lo que era el cístico y se pudo identificar lo que era una lesión puntiforme, ¿sí? Proximal al clipado cístico, ¿sí? Y permitió no solo hacer el tratamiento del coleperitoneo, sino también en el mismo acto hacer el tratamiento de la etiología mediante el reclipado del cístico. Y bueno, aquí hay un trabajo que compara justamente las opciones de tratamiento, en donde se hizo, se vio que dentro de los resultados, los días de postoperatorio para la laparoscopía eran significativamente menores que en los otros abordajes. También es importante, y queremos destacar lo que es el contar con un estudio anatómico de la vía biliar, ¿sí? Ni que hablar lo que es la colangioresonancia y ya la sensibilidad, especificidad que tiene para el diagnóstico de lesiones biliares y la presencia de litiasis coleociana, pero un punto que ya queremos destacar desde ahora y que es bien importante es el momento en que se solicita la colangioresonancia. Porque si nosotros realizamos la colangioresonancia en un momento muy precoz, ¿sí? Como en este caso, que fue un paciente en un postoperatorio que se presentó con ictericia y se pidió rápidamente una colangioresonancia, ¿sí? Y realmente no nos sirvió para ver la anatomía biliar, lo único que vio fue la colección biliar, y tuvimos que hicimos el drenaje percutáneo de la colección, y ahí sí pudimos, volvimos a repetir la colangioresonancia, y ahí sí pudimos ver la presencia de una lesión quirúrgica de la vía biliar principal. Entonces, desde ya destacar que contar con un estudio anatómico es importante, pero también es importante el momento en que lo solicitamos. En cuanto al manejo definitivo, no vamos a detenernos en lo que es el tratamiento de las lesiones quirúrgicas de la vía biliar principal, pero decir que, bueno, como dijimos, en un porcentaje de casos es la etiología y van a requerir un tratamiento específico. También es importante destacar que hay un porcentaje de pacientes que no van a necesitar ningún tratamiento específico, como vamos a ver después, fundamentalmente aquellos, la causa más frecuente, que es las fugas a nivel del cístico. Y sí destacar lo que puede ser el rol de la RCP en determinados casos, ¿sí? Que puede ser con la realización de una esfinterotomía, la colocación de prótesis o ambos, sobre todo para decomprimir la vía biliar distal en los casos que haya ocupación por litiasis, pero también se plantea como un objetivo de la RCP independiente de la ocupación de la vía biliar, el disminuir el gradiente transpapilar a través del esfínter de Oddi, ¿sí? Puede ser un objetivo de la RCP como herramienta terapéutica. Acá vemos un caso también asistido por nuestro equipo, donde fue una paciente
que se hizo la colecistectomía, tenía un cístico grueso, se hizo un cierre del cístico con Surgé, se dejó un drenaje subhepático, y en el posoperatorio aparece por el drenaje una bilirragia, y bueno, ahí pedimos una RCP, se hizo la RCP con colocación de un stent biliar plástico, como vemos acá. La paciente tuvo una buena evolución, la fístula se agotó, y el drenaje se sacó, y el stent se sacó en 4 semanas. También el porcentaje de éxito de este procedimiento depende mucho de los equipos y de las publicaciones, pero hay descrito hasta un 90% de resoluciones de esas fugas biliares, en los casos excluidas las lesiones graves de vía biliar principal. Vamos a presentar lo que es una casuística de pacientes asistidos por nuestro equipo, donde se va a analizar la experiencia en el abordaje diagnóstico y manejo terapéutico inicial de una serie de pacientes portadores de bilirragia en el posoperatorio de colecistectomía. Esta serie de casos fueron pacientes que fueron asistidos, como decíamos, por el mismo equipo quirúrgico entre enero del 2016 y julio del 2019, en diferentes prestadores de salud, pero destacando que es el mismo equipo que los asistió, es un equipo con experiencia en lo que es cirugía laparoscópica y cirugía percutánea. Tuvimos algunos criterios de exclusión, que fueron que excluimos aquellas bilirragias que se dieron en pacientes en los que se hizo colecistectomías parciales, o que tuvieron abordajes de la vía biliar principal, o en casos de colecistectomía asociadas con otros procedimientos. Analizamos estas variables, ¿sí? Destacando lo que fue la forma de presentación clínica inicial, la imagenología y los hallazgos imagenológicos iniciales, los procedimientos que se realizaron como terapéutica, la realización de colangioresonancia, y analizamos también cuál fue la etiología de la bilirragia. Se analizaron 21 casos, ¿sí? 14 mujeres, 7 hombres, con una media de 51 años. La oportunidad de la colecistectomía inicial en un 57% fue de urgencia. Cuando analizamos la presentación clínica, vemos que es una presentación variada, sumamente inespecífica, desde dolor abdominal, fiebre, ictericia, sí hubieron 7 casos con peritonitis, y 2 casos en los que se manifestó como como bilis por el drenaje subhepático colocado en la colecistectomía inicial. Un punto interesante fue la aparición de los síntomas. La media de aparición de los síntomas de estos pacientes fue 9 días, y en este sentido es interesante destacar lo tardío de la presentación, porque estos pacientes van a estar en domicilio, y es importante instruir al paciente en lo que es el posoperatorio habitual y aquellos síntomas que se pueden salir de lo que es el posoperatorio habitual de una colecistectomía, para que consulten en forma precoz, y obviamente lo que es el primer control en policlínica, que en general uno lo hace a la semana del posoperatorio, e indagar a veces sobre los síntomas que nos hagan sospechar esta complicación. En cuanto a lo que fue la imagenología inicial, vimos que en 18 pacientes se hizo tomografía, que mostró en 12 casos una colección, y en 6 casos mostró líquido libre. También destacar que en 3 casos solamente no se realizó ninguna imagenología inicial, 2 casos porque fue una peritonitis franca y fueron a la laparoscopía, y un caso fue una paciente que se presentó con el drenaje subhepático con gasto bilioso. En cuanto al procedimiento inicial que se hizo para tratamiento, hubieron 12 casos en los que se realizó drenaje percutáneo, 8 en los que se hizo laparoscopía, y en un caso se realizó RCP. Y acá, en esta tabla, lo que quisimos fue analizar un poco, asociando lo que son las etiologías con las variables que analizamos, y vemos que la principal etiología fue la fuga a nivel del cístico, con 10 casos, y de esos en 5 casos asociaron litiasis coledociana.
vemos que la forma de presentación en esta etiología es muy, muy inespecífica y variada, lo que sí a destacar que en la imagenología en 7 casos se presentaron como colección abdominal. Los procedimientos iniciales fueron variados, pero predominó lo que es el drenaje percutáneo, y también destacar que 4 pacientes no requirieron un segundo procedimiento para tratamiento etiológico, sí que se realizaron 6 RCP, sobre todo 4 en los pacientes que tenían asociada litiasis coledociana, y en 2 casos de bilirragia persistente por el drenaje percutáneo. Cuando analizamos la etiología por canalículos subvesiculares, fueron 5 casos, la presentación clínica fue también variada, algunos se presentaron con colecciones, en un solo caso como líquido libre, también hubieron 3 drenajes percutáneos y 2 laparoscopías, y en este caso ninguno requirió otro procedimiento para resolución de la etiología. Se pudieron resolver con el procedimiento inicial. Y bueno, sí tenemos también en 6 casos lesión de vía biliar principal, donde la mayoría se presentaron como peritonitis, también la tomografía se presentó en 3 casos con líquido libre. En este caso también se hicieron drenaje percutáneo y laparoscopía, pero en todos los casos requirieron un segundo procedimiento para tratamiento etiológico, digamos, y reparación de la vía biliar. Para poner algunos puntos del análisis de los datos, destacar nuevamente lo que es lo tardío de la presentación de los síntomas con esa media de 9 días, y la importancia de ese control posoperatorio, de instruir al paciente en los síntomas de reconsulta, también instruir a los colegas médicos. Muchas veces estos pacientes no consultan con el cirujano, o no llegan al primer control posoperatorio y consultan a una emergencia móvil, o consultan en puerta de emergencia. También destacar que en 43% de los casos los pacientes se resolvieron con ese procedimiento inicial, que siempre fue mínimamente invasivo, sea por drenaje percutáneo, por laparoscopía, o en un caso con RCP. También destacar que 62% de los pacientes se realizó con la angioresonancia, que es un estudio cada vez más accesible en nuestro medio, y que creemos que es fundamental para definir, por un lado, lo que es la anatomía biliar, la presencia de ocupación biliar, que como vimos es un elemento importante que se asocia a lo que es la bilirragia, y obviamente la evaluación de lo que puede ser una lesión de vía biliar principal. En 24% de los casos se asoció litiasis coledociana, que determinaron fugas a nivel del conducto cístico, y estas se resolvieron en cuatro casos con endoscopía, y en un caso se pudo realizar tratamiento integral durante el procedimiento inicial laparoscópico, se pudo identificar el cístico y hacer una instrumentación transcística como tratamiento. En cuanto a las etiologías, nosotros tuvimos en nuestra serie un 72% de fugas del cístico o de canalículos subvesiculares, y sí llama la atención un 28% de lesiones de vía biliar principal en esta serie, que creemos sobre todo asociado a lo que es a las características de la muestra, donde muchas veces son pacientes que son referidos a los centros de Montevideo o al equipo para resolución de su patología. Y sí, estos pacientes sí requirieron un procedimiento de reparación biliar luego de ese procedimiento inicial de drenaje. Algunas cosas a tener en cuenta: la bilirragia post-colecistectomía no es sinónimo de lesión de vía biliar principal, sino que la mayoría de los casos se asocia a lo que es una fuga a nivel del cístico o a nivel de un canalículo subsegmentario de la superficie vesicular. Tenemos que tener en cuenta en esa colecistectomía inicial, en esos casos que tenemos un muñón cístico difícil,
un cístico de gran calibre, un cístico hematoso o con un importante componente necrótico, si bien no vamos a debatir la indicación de colangiografía intraoperatoria sistemática o selectiva, sí hacer la salvedad que en estos casos debemos tener un alto nivel de sospecha, y hacer la colangiografía intraoperatoria nos puede definir la presencia de una ocupación biliar que nos puede determinar en el posoperatorio una fuga biliar. También creemos importante tomarnos el tiempo luego de la extracción de la vesícula y previo a la exsuflación del neumoperitoneo, la exploración exhaustiva de lo que es el lecho vesicular. Si bien, como dijimos, hoy en día los canalículos subvesiculares son de muy, muy pequeño calibre, pero realmente la calidad de imagen que tenemos hoy nos permite hacer una exploración exhaustiva, tomarnos el tiempo, porque realmente puede determinar, disminuir la morbilidad para ese paciente, la identificación en ese acto quirúrgico de un pequeño canalículo que tengamos que suturar para realizar el tratamiento completo. También destacar que en los casos de bilirragia la presentación es sumamente inespecífica, como vimos, pueden presentarse desde con dolores sumamente inespecíficos hasta pacientes con claros elementos de peritonitis, y que esa sintomatología muchas veces es tardía, o sea que debemos tener un alto nivel de sospecha, sobre todo en los pacientes esos que reconsultan. Creemos que la tomografía es un estudio fundamental, tanto para el diagnóstico como para definir esa terapéutica inicial. Creemos que la opción del abordaje inicial de estos pacientes debe ser mínimamente invasivo, con un abordaje que puede ser percutáneo, laparoscópico o endoscópico, y destacar la importancia de contar con un estudio anatómico de la vía biliar, sobre todo con una colangioresonancia, que nos puede definir la necesidad de un procedimiento del tratamiento etiológico, sobre todo obviamente en los casos en que se asocie litiasis coledociana o que estemos frente a una lesión de vía biliar principal. Nosotros hicimos una propuesta de algoritmo de diagnóstico y de manejo inicial para estos casos, fundado sobre todo en nuestro manejo, donde ante una sospecha de una bilirragia en un paciente en un posoperatorio de colecistectomía, un paciente que venga con fiebre, con elementos infecciosos, con ictericia, que nos haga sospechar en esta complicación, creemos que la realización de la tomografía es esencial para definir el tratamiento inicial. La presencia en esa tomografía inicial de líquido libre nos va a llevar a la realización de una relaparoscopía preferentemente, donde podemos hacer no solo el tratamiento, enfocado sobre todo a hacer el tratamiento de la toilette peritoneal y de ese coleperitoneo, pero también eventualmente y en casos favorables poder realizar el tratamiento etiológico, sobre todo en los casos en que se pueda ver un canalículo en la superficie del lecho vesicular o una fuga a nivel del cístico, como los casos que mostramos. Y lo otro es la presencia de una colección abdominal, ¿sí? Que sea apacible de un drenaje percutáneo, que se puede hacer guiado o por ecografía o por tomografía. Luego de resuelta esta instancia inicial, creemos que es fundamental contar con un estudio anatómico, ¿sí? Con una colangioresonancia específicamente, para evaluar la anatomía biliar, como dijimos, y para evaluar la necesidad de un segundo procedimiento. Y en este sentido nos puede mostrar que hay una ocupación de la vía biliar por litiasis y la necesidad de realizar un RCP como tratamiento etiológico, o la presencia de una lesión de vía biliar principal y el requerimiento de tratamiento particular adecuado a cada caso. También nos pueden mostrar que la resonancia es normal, donde no se vea realmente alteraciones, y en ese caso poder realizar un tratamiento de control simplemente del drenaje hasta que se agote el gasto. Y sí creemos tener en cuenta o considerar lo que es la realización de la RCP en caso de fugas mantenidas por el drenaje percutáneo que colocamos.
Muchas gracias.